¿Sí? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Gracias por la invitación a la agrupación y a la macrorregión, siempre a la Policía Nacional del Perú, por interesarle bastante estos temas que en todo el Perú se dan casos de maltrato animal, pero muy pocas regiones le dan el interés debido. Bueno, vamos a manejar un poquito mejor el tema, ya que una colega también no ha podido venir, ¿no?, por temas de salud, un colega, el doctor Gonzalo, y vamos a tratar de englobar también su tema. El tema del maltrato animal es bastante amplio, es bastante complicado para poder encajarlo en 45 o una hora. Entonces vamos a tener que reforzar algunos puntos específicos, ¿no? Y como ya vi que son bastante preguntones, es mejor para poder reforzar las ideas, porque ustedes lo que preguntan es lo que ven en campo, ¿no? Porque ustedes están en campo, en contacto directo con los animalistas, con la gente que denuncia, todo eso, ¿verdad? Entonces vamos con la primera. Bueno, me presento, soy el médico veterinario Joaquín Lachín, me he especializado en el área forense, manejo el Centro de Medicina Veterinaria Legal y Forense del Perú, que es una empresa privada, no es del Estado, es una empresa privada que da el servicio de necropsias, evaluaciones forenses y todo eso, ¿no? Peritajes para algunos casos, en línea, ¿no? Ya más adelante se pueda masificar en todo el Perú. Siempre nosotros hemos visto por señal abierta o por redes sociales casos múltiples que tengan que ver con violencia animal, ¿no? Que un señor atropelló acá con su carro a un perro, que lo acuchilló, o que entró a una veterinaria y salió muerto, ¿no? Todo son múltiples los casos que pueden relacionarse con el maltrato animal, y vamos a ver que también son múltiples consecuencias o múltiples consideraciones que tenemos que tener alrededor, y más ustedes que son efectivos del orden. La siguiente, por favor. Bueno, la ley 3047 es el marco que regula el delito penal, ¿no? Básicamente ya saben que si cometes un delito contra los animales, puedes ir hasta 3 años de cárcel. Si producto de ese delito muere el animal, hasta 5 años de cárcel, ¿verdad? En Perú actualmente no se tiene una pena efectiva o sea, que el sujeto haya ido a la cárcel directamente y se haya encerrado. Solamente hay estas penas, ¿cómo se llaman las penas? ¿Se me fue el nombre? Donde vas a firmar nada más, ¿no? Mensualmente y todo eso, y aparte una multa, ¿ya? En Perú todavía no hay. Estamos esperando. No es solamente el problema de Perú. A nivel de Sudamérica, casi el 90%, 95% de casos no llega a una pena efectiva, ¿ya? Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Argentina, Estados Unidos. Tiene que ser un caso muy, muy grave y muy, muy bien documentado para que pueda llegar a una pena efectiva, ¿no? Entonces, no es solamente cosa de Perú. Entonces, lo que yo me voy a centrar hoy es básicamente en el trabajo de ustedes en el campo, ¿no? Yo sé que siempre vienen personas a denunciar maltrato animal, ¿no? Y vamos a definir entonces qué es el maltrato animal, ¿no? Cuáles son sus implicancias y qué puntos importantes necesitan ustedes saber que están ahí en contacto directo. Entonces tenemos 3 cosas que diferenciar: mala tenencia, maltrato animal y crueldad animal. ¿Ya? Esa es una diferenciación que yo, por mi experiencia, lo he clasificado. También les quiero decir que esta clasificación o esta forma teórica no existe en el mundo, ¿ya? Hay varios autores que están relacionados con la veterinaria forense y lo tratan de clasificar a su modo. No hay algo establecido mundialmente, ¿ya? Con decirle que no hay una especialidad específica de veterinaria forense, ¿no? Y eso viene poco a poco cambiando. En algunos países ya hay un diplomado, en algunos países ya hay una especie de certificación, ¿ya? Entonces, en Perú recién venimos trabajando con estos temas desde el 2018, a raíz de que en el 2016 se da la 3047, ¿no? Y queda un gran vacío, porque el vacío grande es quién clasifica el maltrato animal, ¿no? Acá, personas, cuando hay un delito,
¿no? Que tenga que ver con lesiones directas, ¿no? O indirectas también, pero ahí el médico legista, ¿no? Y el médico legista tiene el certificado de salud, los días de multa o los días de descanso y todo eso. En veterinaria o en animales no hay, no existe. Entonces nosotros estamos cambiando poco a poco el chip y vamos avanzando poco a poco. Una cosa es mala tenencia, y como la fiscal de delante decía, que es relacionado básicamente con las municipalidades, el régimen jurídico de canes o la responsabilidad que tiene el dueño, ¿no? Y esta responsabilidad del dueño viene regido por las ordenanzas municipales. Son, la siguiente por favor, básicamente los 5 ambientes, 5 dominios o 5 pilares también le llaman. Con esto podemos definir o englobar lo que decía delante la fiscal, ¿no? El primer dominio es nutrición, que el perro esté nutrido, ¿no? Otro dominio es el ambiente, que esté en un buen ambiente. No podemos tener un animal encerrado en un techo, no podemos tener un animal, un Rottweiler, por ejemplo, en un cuarto de 4x4. El segundo dominio es en la salud. El tercer dominio, por ejemplo, es la salud. Es que el animal siempre tiene que tener vacunas, control veterinario, y si está enfermo, ¿no? Hacer todo lo posible o lo que está dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Para poder cubrir esa necesidad y hacer que el animal no sufra. El cuarto dominio es el comportamental, ¿no? Estos 4 dominios van a hacer uno más grande y que se va a clasificar como estado mental del perrito. Antes hablaban de los perros pitbull, ¿no? El estado mental de ese pitbull, si ustedes le preguntan a la mayoría de perros que crían o a la mayoría de criadores que crían pitbull, te van a decir que los pitbull normalmente son bastante sociables, bastante tranquilos, que son potencialmente peligrosos, sí, por la masa muscular o por el tipo de mordida que tienen, ¿ya? Pero el estado mental de ese perro tiene que ser el óptimo para que sea, o no sea, mejor dicho, un peligro para la sociedad, ¿ya? Entonces, el estado mental también, ¿de quién depende? Del dueño. Si el dueño no cumple estos 5 pilares, está teniendo una tenencia irresponsable, una mala tenencia, que también le llaman, o está yendo en contra, el anterior por favor, está yendo o está cayendo en lo que es una mala tenencia, ¿ya? Si tu perro no lo das de comer 3 o 4 días, no es un delito, estás yendo en contra de la nutrición del animalito, entonces eso es una falta, ¿no? Que puedes, o puede ir el dueño o el vecino a denunciarlo frente al, perdón, el aire, Arequipa es un poco, esa altura, no estoy acostumbrado mucho. La municipalidad está encargada, mediante su régimen jurídico de canes, poder tener el control de los canes y los dueños, la población. Acá no estamos hablando de un delito directo, no estamos hablando de que la vida del animal está corriendo peligro. Y eso es el punto importante para definir o separar lo que es mala tenencia o una simple falta del dueño, ¿no? A la violencia animal o crueldad animal. Cuando ya hablamos de que la vida del animal está corriendo peligro, ya pasamos a algo más extremo, ¿no? A lo que es una violencia o crueldad animal. Cuando hablamos de maltrato animal, según la Real Lengua Española, es todo trato malo que le das al animal, simplemente. Entonces, no darle comida clasifica como eso, pegar al animal clasifica como eso, matar excesivamente a un animal o reiteradamente clasifica como eso. Entonces, todo esto es maltrato animal, ¿ya? Sino que dependiendo de la intensidad, dependiendo del grado de peligrosidad de la vida del animal, podemos clasificarlos. Entonces, si el animal no come una vez al día o come cada 2 días, tal vez su estado de salud pueda ser un poco bajo de peso, pero no va a peligrar su vida. A diferencia de que lo dejes una semana sin comer y el animal, ¿no?, empiece a enflaquecerse, tenga problemas renales, deshidratación, y ahí sí peligre su vida, ¿ya? Entonces ahí podemos estar hablando ya de un maltrato animal, ya entrando en el tema de violencia del animal o crueldad animal, ¿ya?
Entonces, cuando ya hablamos o pasamos al siguiente nivel de intensidad de daño del animal, cuando ya les decía que estamos haciendo que la vida del animal corre peligro, estamos hablando ya de un daño, puede ser físico, puede ser químico, biológico o etiológico. Un daño físico, darle un palo, un palazo, una patada, atropellar al animal como sin intención, eso no es el punto, la cosa es que estamos haciendo el daño, ¿verdad? Entonces ahí sí estamos cometiendo un delito, ahí ya se está poniendo en marcha la ley 3047, ahí sí puede recabar las condiciones o los medios probatorios necesarios que necesitan para que esa denuncia proceda, ¿no? Como decía la fiscal de antes, hay denuncias que van a proceder y hay denuncias que no van a proceder. ¿De qué depende? Bastante, ustedes saben, de los medios probatorios, ¿no? No es lo mismo que yo diga, señor, mi perro, tal vecino ha matado a mis 5 perros y voy a ponerle una denuncia. Y ustedes le dicen, a ver, ¿cuáles son los medios probatorios? No, los perros ya los enterré y eso pasó hace un mes. Bueno, esa denuncia, ¿saben qué? No va a proceder, ¿no? Porque no hay mucho sustento, ¿no? Más que la palabra del dueño. Como dijo la fiscal, tienen que recibir igual la denuncia, sí o sí, pero saben que si no hay medios probatorios, la fiscalía muy poco probable que vaya a iniciar una investigación más profunda. Entonces, los medios probatorios son bastante necesarios acá. Antes escuchaba una pregunta también de uno de sus colegas que decía cómo o qué certificado se necesita. Básicamente, cualquier veterinario puede darte un informe pequeño o un informe un poco más grande, más detallado, del daño que ha sufrido ese animal. Y eso va a ser evaluado, ¿no?, por la fiscalía para que pueda proceder. Va a depender bastante de la experiencia del veterinario. Hay informes muy buenos, hay informes un poco pobres, ¿no? Y eso también va en contra de los casos. En Lima tenemos un montón de casos y nos ha tocado donde el perro tiene todas las características, está muriendo, todo amarrado en el techo, ¿no? Pero la evaluación del examen que se hace solamente se hace físicamente y el veterinario sí está mal, es de salud y todo eso, ¿no? Cuando en realidad necesitas pruebas complementarias de laboratorio, por ejemplo, no es lo mismo sustentar ese caso con una prueba un hemograma, un perfil bioquímico que te diga que ese perro está deshidratado desde hace mucho tiempo, ¿no?, que está ahí con anemia, que tiene parásitos muy avanzados o que tiene una insuficiencia renal avanzada, ¿no?, producto de eso, toda esa deshidratación. Entonces el marco técnico es bastante importante. Cuando hablamos ya de maltrato animal, estamos hablando de personas que hacen daño, tal vez con o sin intención, como decía la fiscal, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando hay intención del daño? ¿No? Cuando ya, por ejemplo, hay un perro por la calle y yo tengo el carro y de casualidad se mete y lo atropello, ¿no? Bueno, tengo responsabilidad tal vez social, ¿no?, porque no voy a dejar abandonado a ese perrito. Pero ¿qué pasa si yo veo al perro caminando por ahí y le piso el freno del carro, el acelerador, perdón, ¿no?, y lo atropello? Y me gusta atropellar al perro. Al día siguiente o esa semana busco otro perro y comienzo a querer atropellar al perro. Y busco esa satisfacción mía de atropellar animales o causar el sufrimiento indebidamente. Ahí ya no solamente estamos hablando de una crueldad animal, ahí estamos hablando de un sujeto que ya está psicológicamente dañado, ¿no?, que es un sujeto no solamente potencialmente peligroso para otros animales, sino que es un sujeto potencialmente peligroso para la sociedad, para otra persona. Como decía la fiscal, acá en Arequipa hay muchos casos de violencia, ¿no?, contra la mujer. ¿Qué dicen los estudios que se han realizado en otros países? Hay una relación directa entre el maltrato animal con el maltrato de otras personas. Por ejemplo, hay una relación de que los casos de feminicidio
estos feminicidas, estas personas que han golpeado a su pareja o a sus mujeres, por así decirlo, ¿verdad? El 75% de casos maltrataban animales, ¿no? Otros estudios te mencionan que los sujetos que han agredido sexualmente a una mujer o a niños, ¿no? La pedofilia, el 70 o el 80% ha agredido sexualmente también a animales. Entonces hay una relación directa entre el daño del animal primero, ¿no? Y el daño contra otras personas o la sociedad después. Entonces esa es la importancia de ver o clasificar. A veces cuando hay unas intervenciones de los policías, ¿no? Cuando un animalito se le está pateando o agrediendo físicamente, y hay videos y hay denuncias, ¿no? No solamente ver a la persona que está ahí maltratando al animal en las inspecciones, sino que ver también alrededor de personas vulnerables, ¿no? Personas de tercera edad, niños o mujeres, ¿no? Y ver si esas personas que posiblemente también sean agredidas físicamente, ¿no? Porque si ya hay un maltrato de un animal, también a las personas vulnerables del medio puede ser que también haya habido un maltrato físico o psicológico también. ¿A la siguiente? También en Lima, estos datos son del 2016, desde que salió la norma de la 3047 hasta el 2000. Te menciona qué tantas denuncias han habido en estos años desde que salió la ley. Y nos vemos que en Lima, en la zona norte, está el 50%. Estos datos fueron corroborados con el índice de peligrosidad o el índice de denuncias que tenía la región, que tenían en su sistema, y concordaban que también la zona más violenta que era en las denuncias, ¿no? Por agresión física o asesinatos o robos, también era la zona norte. La siguiente, por favor. Y esto es unos datos de a nivel nacional, igual, del 2016 al 2000. Arequipa tiene hasta esa fecha 156 casos. Si ustedes se dan cuenta, en la zona sur es el primero caso. A diferencia de Lima, que se lleva con 431 casos denunciados en esos 4 años, que también por la densidad poblacional es bastante. Y en la zona norte, la zona del Piura y Lambayeque, ¿no? Están en 100 y tanto, 124, 130. A diferencia de otras regiones, por ejemplo, a Huancavelica, 7 denuncias en 4 años, ¿no? Otras zonas como Amazonas o Loreto, 22 denuncias. Entonces, vemos que también esto está relacionado no solamente con el índice de peligrosidad o de violencia de la sociedad, sino que también por el tema de el manejo de educación, que está relacionado no solamente a nivel de colegios o universidades, sino que también a nivel de las instituciones públicas, ¿no? Porque en esas regiones, ¿qué es lo que mencionan las personas o los animalistas? Que los policías o las fiscalías no toman en cuenta el tema de las denuncias, ¿no? O que simplemente lo pasa por agua tibia, y siempre hay ese pensamiento, ¿no? Eso es un animal y no califica como un delito. Entonces eso se viene cambiando ese chip poco a poco. La siguiente, por favor. Ya, la siguiente. Te pasaste su. ¿Qué ves? Ay, no. Bueno, acá lo vemos. Lo que estamos viendo, por ejemplo, esto, vamos a comenzar con los casitos. Es un animalito que entró para el área de baños, y que en el área de baños puede pasar un montón de cosas, como un paro cardíaco que a cualquier persona le puede dar, ¿no? Un hecho fortuito y una muerte súbita. Pero para este caso, el dueño no estaba tranquilo y lo manda a examinar al laboratorio. La siguiente, por favor. Ya. Vemos
las múltiples lesiones en la piel, hemorrágicas, ¿no? Y hay dos especies de líneas transversales en el cuello que dicen mucho del tipo de muerte que ha tenido este animal, ¿no? Las zonas más intensas es porque han recibido más daño. ¿Y qué había pasado en este perrito? Cuando ya la parte interna se le hace la necropsia completa, múltiples hemorragias en algunos órganos, ¿no? Por traumatismos directos. Quiere decir que esto no se hace de forma fortuita, sino que a causa de algún objeto contundente, como puede ser manos, ¿no? Puños. La siguiente, esto está en proceso. Y a veces hay lesiones tan intensas como esa que vimos hace un rato, o a veces lesiones tan pequeñas como estas. Entonces, eso a veces para algunas personas van a pensar que no quiere decir mucho, ¿no? Pero cuando se hace la necropsia completa, este perrito tenía la tráquea aplastada. Entonces había sido que el animal había sido sometido a presión intensa, ¿no? Y producto de esto había colapsado por un paro respiratorio. El otro punto importante que quería tocar era los envenenamientos. Los envenenamientos, ¿cómo colabora? Okay. Los envenenamientos son bastante frecuentes en lo que es las veterinarias y también como parte de denuncia en la policía. Para decir o pensar que un animal está envenenado, el 95% de casos tiene que ver con venenos para ratas, ¿no? Y el 95% de casos tiene que ver con un producto básico, ¿ya? Que son estos raticidas que son comercializados en las ferreterías a cualquier costo, ¿no? 3, 4, 5 soles. Tienen que ver los del tipo de anticolinesterasa, ¿ya? ¿Qué te hacen estos venenos? Si el animal ustedes lo encuentran vivo, tienen que ver 3 cosas básicas para pensar que han sido venenos. Uno es la diarrea, ¿ya? Levantas la colita y ves que alrededor hay heces líquidas o hay heces que están saliendo todavía por el anito, ¿ya? Uno es la diarrea, otro es el vómito o la salivación excesiva. Entonces la boca tiene que estar mojada sí o sí, ¿no? Puede estar con restos de comida, ¿ya? O puede estar una salivación bastante excesiva simplemente. ¿Cómo te das cuenta? Si el animal está vivo, le pasas un trapo, ¿no? Lo secas supuestamente y inmediatamente 2 o 3 segundos después se vuelve a llenar. Entonces eso es una intoxicación efectiva todavía, si el animal está vivo. Si el animal está vivo, hay una tercera cosa, que son las fasciculaciones musculares o los temblores que llevan el cuerpo. Entonces esos temblores que llevan en el cuerpo también son producto del veneno, ¿ya? Entonces esas 3 cosas básicas, si tú no encuentras esas 3 cosas básicas, es posible que no sea veneno, ¿ya? En un 95% de casos encuentras las 3 cosas básicas, en un 95% de casos es veneno. Ahora, ¿cuándo o qué es lo que pasa cuando el animal está muerto? Cuando el animal está muerto, ya las fasciculaciones musculares ya no se dan. Entonces tienes que ver 2 cosas: la salivación excesiva en la boca, ¿no? O el vómito, o que esté mojada simplemente, y la diarrea, ¿no? La diarrea va a estar ahí, va a estar apestosa y va a estar siempre mojada alrededor de la cola. Esas son 2 cosas básicas para poder pensar que tal vez ha sido veneno. Tengo yo muchos casos de envenenamiento supuestamente, ¿no? Y lo primero que siempre pregunto es: ¿la boca está mojada? No, doctor, no está mojada. Pero sí, el vecino lo ha matado. Mentira, ¿no? Y cuando se hacen más las investigaciones, se llega a la misma conclusión, ¿no? Que no ha sido veneno. La siguiente. Otro tema bastante interesante es la agresión sexual, ¿verdad? La agresión sexual en un animal, primero decirle que es bien complicado probar, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que es humanos, ¿no? El médico legista se basa bastante en el himen, ¿verdad? Los perros o las perritas no tienen himen,
¿verdad? No tiene IMA, por ejemplo, el chimpancé, la ballena tampoco tiene IMA, algunos animales no tienen IMA. Entonces, no hay una forma de decir, ¿no? Porque el médico legista en agresión sexual te dice, ¿no? Si hay lesiones en el IMA, en tal forma, tal hora y todo eso. ¿Qué es lo que se puede ver acá, ¿no? ¿O qué es lo que se puede discernir primero? Las lesiones escoriativas o enrojecimientos alrededor del ano y la vagina, ¿ya? O hacer exámenes más profundos, ¿no? Como un espermatograma de la zona, ¿no? Buscando espermatozoides, o también hay una enzima reactiva prostática que también que tiene que ver con personas. Entonces ahí es el primer paso para pensar y buscar a algún culpable, ¿no? Les diré, de los cerca de 200 casos que tengo de agresión sexual, solamente han calificado 4. Los demás han sido producto a veces del sensacionalismo de algunas personas, de algunos vecinos, de las redes sociales o hasta de los animalistas. ¿Por qué? Porque hay patologías en la veterinaria que parecen agresiones sexuales o violaciones contra los animales. Por ejemplo, esto de acá parece que el anito se estuviera saliendo, ¿ya? Hay tumores TBT o tumores venéreos transmisibles que son como un arbolito que van creciendo por dentro, y a medida que va pasando o va desarrollando ese tumor, de un momento a otro sale, ¿ya? Entonces se ve, y a veces cuando sale es sangrante. Entonces piensan las personas que como ayer no tenía nada y de un momento a otro comienza a sangrar, ¿no? Piensan que lo han violado al animalito. Y hay casos, por ejemplo, el que ayer les recordaba, el más anecdótico, era el de Huacho. Era donde un perrito entra al área de baños y el bañador ve que por su potito empieza a salir un preservativo. La persona, el dueño de este animalito, era una persona, un transexual. ¿Qué hizo el bañador? Lo subió por redes sociales, las redes sociales explotó, se llevaron a su perrito y fueron a agredir a la persona, al dueño, ¿no? Fueron a su casa, le reventaron las lunas, la puerta, lo agredieron físicamente al señor, y después cuando se hacen los exámenes, ¿no? Es simplemente que el perro se había tragado el preservativo, y como entra y el látex no es digerible, látex sale, pues, ¿no? Pero ya el daño causado por la inexperiencia a veces de algunas personas o las redes sociales es bastante peligroso. Vamos a decir que las agresiones sexuales en el Perú, no solamente en el Perú, sino que en el mundo, no está penado muchas veces y está incluso aceptado. La zona norte, por ejemplo, de nuestro Perú, hablando de Perú, es socialmente hasta sabido, pero es socialmente hasta aceptado, ¿no? Las agresiones sexuales o la iniciación sexual de algunos jóvenes con burros, asnos, ¿no? O burras, ¿no? A veces está aceptado poblacionalmente, no solamente en Perú, sino que eso pasa también en Estados Unidos, con las ovejas, con las cabras, hasta con gallinas. Entonces eso viene trabajándose todavía para que pueda tipificarse como un delito o un agravante. Bueno, este caso es la pelea típica, ¿no? De dos familiares, un familiar que tiene un pitbull que agarra y mata al gatito. El familiar, el tío, no sabe qué hacer porque el pitbull era muy agresivo, estaba encerrado, mató al animalito, al gato que estaba por ahí, y lo pone en la puerta de su sobrino, ¿no? Y alrededor pone como estas calaminas, eterniz, ¿no? Rotos, y crea una historia pensando y le dice al sobrino, ¿no? Tu gato se cayó, rompió la eterniz y se murió. Entonces el señor, obviamente no estaba feliz con la explicación y empieza a hacer las investigaciones. Se encuentran múltiples mordeduras en el gato por dentro, ¿no? Que le ha causado traumatismo directo, de problemas respiratorios, coagulaciones y muchas cosas. Y por eso ha muerto el animalito.
ese gato tenía ahí cerca de 3 días, ¿ya? Y el Eternit, cuando se hace la reconstrucción, no concordaba tampoco, ¿no? ¿El siguiente? ¿El siguiente? Lo que hablaba la señorita fiscal, lo que es el uso de armas. Esto es una herida por arma de fuego, es a corta distancia, cuando un efectivo policial usa el arma de reglamento basado en su protección, ¿no? Si hubiera sido de larga distancia, tal vez el efectivo sí hubiera sido procesado, ¿no? Porque un perro a larga distancia tal vez no es muy peligroso para poder tener una legítima defensa, como decía, ¿no? Entonces, este perrito, lastimosamente, vivía en un barrio bien picante allá en Lima, ¿no? La Victoria, y sucedió que salió en defensa por una pelea entre vecinos. No, los efectivos iban ingresando buscando a un sujeto, a un ladrón. El perrito salió, lastimosamente se dio estos casos, ¿no? Pero igual no se procesó. Otro caso que acá han tocado bastante también son las esterilizaciones, ¿ya? En lo que es responsabilidad médica, el Colegio Médico Veterinario no tiene un protocolo específico para actuar o pedir que sea aceptado en todo el Perú para las esterilizaciones a bajo costo. Van a encontrar casos donde se hacen denuncias donde tal veterinario mató a mi animalito, ¿no? En una cirugía. En sí, todo veterinario no tiene la intención de matar, ¿ya? Por eso hablaba antes de dolo y culpa, ¿no? ¿Ha habido intención? ¿Ha habido dolo? No. Entonces no es un delito. Pero no es un delito, sí, pero tal vez en lo penal, pero en lo civil sí, ¿no? Porque hay culpa tal vez, ¿no? Y hay que ver el por qué ha sido esta muerte. Si hay culpa por una negligencia, por una impericia, por una inobservancia, entonces eso ¿quién lo hace? Eso lo tiene que realizar el veterinario, ¿no? A veces meterse con el trabajo de otros colegas a veces es difícil, entonces van a buscar algunos veterinarios que no quieran hacer estos trabajos, ¿no? Que te puedan decir, ¿sabes qué? Este perro ha muerto por tal negligencia de la otra persona. En caso de negligencia, nosotros hemos visto desde algo tan simple como se olvidaron sacar o amarrar un útero, a algo tan complicado como han dejado adentro instrumentos, papel o gasas, y entonces ahí ya hay un claro delito, ¿no? Que tal vez, o negligencia, perdón, ¿no? Que tal vez no ha sido la intención del veterinario, pero hay responsabilidad. En las operaciones de bajo costo, ¿no? Acá vemos la falta de un campo, por ejemplo, quirúrgico, ¿no? Que te dé una cierta asepsia al procedimiento quirúrgico. Imagínense, tú vas al hospital, ¿no? Y no te ponen ni un campo, no te desinfectan nada, solamente agarran y te cosen, ¿no? Ni siquiera te rasuran la zona y nada. Entonces, eso es un proceso que posiblemente se va a infectar. Entonces, eso lo sabe el veterinario, ¿no? Ahí está yendo contra algo básico que es el código deontológico del Perú, de veterinarios. ¿Qué te dice este código deontológico del Perú? Y es básicamente, se resume en una palabra, lex artis. La lex artis es la ley del arte que te dice que el veterinario debe tener todas las condiciones necesarias del medio para que pueda asegurar el máximo bien de su paciente, ¿no? Esto también pasa en humanos. Por ejemplo, tener las condiciones adecuadas en el medio, ¿no? Para darle lo mejor al paciente. Imagínense en Puno, arriba, un médico general humano, ¿no? Recibiendo un parto. Y eso sucede, ¿no? Y eso sucede. En lugares alejados, los médicos humanos
son ginecólogos, son obstetras, tienen múltiples especialidades y no están cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque él está basándose en los medios que tiene alrededor en esa región, ¿no? Son pocos, incluso a veces ni médicos hay, y ya no es una obstetra, sino una enfermera la que recibe el parto, ¿no? Y a veces muere el bebé y hacen una denuncia. No, a veces procede, a veces no, ¿no? Porque en el medio no hay otro caso. Acá sucede algo lo mismo. Ese médico veterinario, si tiene los medios necesarios para realizar una buena cirugía, debería hacerlo. Si no tiene los medios, por ejemplo, una campaña de esterilización en Puno, tal vez lo podrías hacer así, porque el fin, tal vez, es salvarle, no sé, de una piometra, una infección del útero o una cría no pudo salir, es una distosia y tienen que operar al animal sí o sí, porque si no, el animal se muere. Entonces, el personal, a veces en campo, esto sucede también en animales mayores, en el campo, en medio de la chacra, o a veces en medio del establo, tienen que operar, ¿no? No son las condiciones adecuadas, pero son las más adecuadas para ese medio. Entonces, en eso se basa básicamente la Lex Artis. Pero este médico, si este médico tiene las condiciones adecuadas del medio y no lo cumple, ahí está yendo en contra de ese código. Entonces, ahí sí está cometiendo una falta. Bueno, esto es un traumatismo directo. En la parte inferior izquierda se ve el golpe directo de un arma contundente, ¿no? Un objeto contundente, puede ser un palo, una piedra, un puño, una patada, y producto de esto hay una lesión secundaria, ¿no? Producto de la fuerza, de la inercia, que empieza a haber una hemorragia posterior. La siguiente, vamos con la pregunta. Estamos con el tiempo casi. Bueno, la siguiente, la anterior. Esa es la anterior. Esta es una exhumación que se hizo. La siguiente. ¿Ya? Este caso está judicializado, donde el animalito, después de 3 meses, se dice que había muerto de una muerte natural, pero se ven, ¿no?, fracturas grandes en el cráneo. Entonces, para eso sirven las exhumaciones, y también se hace, ¿no?, así como en humanos, ¿no?, que por ejemplo en época del terrorismo ahora se hacen las exhumaciones y ven los posibles daños. Gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Y con las preguntas creo que vamos a poder ayudar más en su día a día. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, levanten la mano para acercarme con el micro. Creo que han quedado medio adormecidos con el coffee break. Buenas tardes, estoy ocupado. He tenido un caso en especial sobre una denuncia por mala praxis, porque había un pet shop de en mi jurisdicción y una señora vino con su perrito para ir, supuestamente le habían hecho una mala praxis. Mi pregunta era, ¿qué tipo de función cumple las pet shop? ¿Pueden realizar algún tipo de operación o solo curaciones? A diferencia de un veterinario. Ya, claro. Eso está medianamente regulado acá en Perú. ¿Ya? Las pet shop solamente son para centros de acicalamiento, baños, cortes y algunos tratamientos tal vez básicos como desparasitación, limpieza de oídos o tal vez retiro de puntos incluso. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con la salud del animal, ¿ya?, por curaciones o tratamientos, ya tiene que estar directamente relacionado con la función del veterinario. Entonces, el primer punto es diferenciar, ¿no? ¿Está en contra o a favor de la salud de ese animal? Si está a favor de la salud del animal o está en peligro la salud del animal, eso es función del veterinario. Si no, tal vez un técnico o hasta vez la misma persona lo podría realizar. ¿Ya? Por ejemplo, las vacunas en algunos sitios están aceptadas hasta que el bañador lo ponga. En algunos sitios, ¿ya? Por ejemplo en Lima, en algunos centros todavía se acepta. Como te digo, no está muy bien regulado.
pero dependiendo, ahí no hablaríamos de mala praxis, ¿ya? Porque mala praxis solamente se habla cuando es un personal de salud. Si esa persona es una persona que se encarga de baños y cortes, no es un personal de salud. Ahí podríamos estar hablando de un servicio deficiente, tal vez de un proceso administrativo, un proceso civil, tal vez, ¿no? Por estafa, por ejemplo, ¿no? Ahí se trabaja bastante en lo que es Indecopi, por ejemplo, ¿no? Pides un servicio y no te dan ese servicio, ¿no? Ahí básicamente puedes. Podría suceder de que en esa expresión también no hay un veterinario que puede hacer esas labores, tampoco no puede realizar esa labor. Sí, el veterinario puede estar donde sea, mientras esté colegiado y habilitado, puede realizar sus funciones donde sea, en la calle, en casa, en una veterinaria, en un pet shop, en un hospital, donde sea, porque el veterinario es el que da el servicio, no necesariamente tiene que tener un local, ¿no? A veces algunos pet shop hacen eso, tercerizan o llaman a un veterinario y da el servicio ahí, ¿no? Hay otra cosa que se llama responsabilidad del local, ¿no? A veces en la clínica, por ejemplo, en la clínica de humanos alquilan sus salas de operaciones y alguien se muere dentro de esa sala, ¿no? El responsable de la clínica dice, no, es el doctor, yo lo alquilé, ¿no? Entonces, eso tampoco está muy bien regulado en lo que es veterinario. Correcto, una siguiente pregunta. Tuve un caso particular con respecto a las vacunas, ¿no? Quisiera preguntar con respecto a si tiene caducidad las vacunas, ¿no? Porque tuve una denuncia realmente que esta persona le había vacunado a su perro, ¿no? Su can, por la rabia. Pero pregunté por un amigo veterinario y me dijeron que las vacunas tienen un tiempo de caducidad. Y si esta persona, este can, muere, esas personas no le vacunan. Sí, las vacunas tienen una caducidad, ¿ya? Normalmente de 2 a 3 años. Entonces ahí volvemos al punto, ¿no? ¿Puede poner en peligro o no puede poner en peligro la vida del animal? Sí puede poner en peligro de la vida del animal, ¿no? Una vacuna no esté adecuadamente protegida o que no tenga una cadena de frío, por ejemplo, o que el establecimiento no tenga un registro de esa cadena de frío, ¿no? Te puede llegar a pensar de que la vacuna puede ser peligrosa, ¿no? Y más si está caduca, ¿no? Puede llegar a tener reacciones anafilácticas incluso del perro y poner en peligro la vida del animal. Entonces sí, realmente es bastante a veces sensible lo de la vacuna, pero tiene que ponerlo normalmente un veterinario. El veterinario lo que te da la seguridad es que haya una correcta cadena de frío, ¿no? Y se ve siempre que tenga un buen laboratorio, que sea también no sean bambas, porque hay vacunas bambas, ¿ya? En el mercado he visto de todo. Entonces todo eso lo corroboras a veces con un buen veterinario o simplemente una buena clínica, ¿no? Hay que tener cuidado. Correcto, ¿alguna otra duda, consulta? Creo que... Bueno, la consulta, si por ejemplo no auxilio un acuchillamiento, una mascota, un tránsito, y llevo pues, un perrito ya entre la vida y la muerte, una veterinaria, ¿el veterinario sí o sí tiene la obligación de atender esta mascota o me puede poner el pelo y decir, no, primero me pagan y recién lo atiendo? Ya. En humanos ya salió esa ley hace poco, ¿no? Bueno, no sé, hace poco, casi 10 años creo, ¿no? Porque fue ese mismo problema. Todo todo establecimiento de salud en humanos tiene que atender, sí o sí. Así seas de un tipo de seguro y no tengas ese seguro en ese lado de ese hospital, ¿no? Te tiene que atender, estabilizarte y te tiene que dar los cuidados mínimos de salud, ¿no? Por ley. En veterinaria no está regularizado. ¿Qué dice el código deontológico? El código deontológico dice que puede ser a causa de la buena obra del veterinario, ¿ya? Entonces, hay varios casos que he visto
¿no? Que tienes que apelar a la buena voluntad del veterinario. Si el veterinario, por ejemplo, algunos animalistas van al veterinario y dicen, usted es veterinario, tiene que atender al perro, es de la calle y todo eso, se lo dejo. Entonces el veterinario obviamente dice, mira, esto es una empresa privada, el fin de toda empresa privada es generar dinero, ¿no? Si tú vienes con esa actitud, obviamente no te voy a atender y te cierro la puerta. ¿Ya? Hay algo que se llama deber de cuidado, que todos los veterinarios, que en el código deontológico también habla, ¿ya? Entonces eso se tendría que ver, ¿no? Pero básicamente es apelar a la condición o a la calidad del veterinario. Muchos efectivos, el 99% de casos, cuando va un efectivo policial a la veterinaria, son atendidos de buena voluntad, de muy buena voluntad, ¿no? Ahora, si pasamos eso a los animalistas, por ejemplo, que recogen animalitos y todo esto, ¿no? Casi el 10 o 20% son atendidos de buena voluntad. ¿Ya? Hay un problema ahí entre animalistas y veterinarios que ya es una lucha desde siempre, ¿ya? Pero siempre es mejor que te contactes cuando hay un caso así de acuchillamiento, uno llevarlo al veterinario, apelar a su buena voluntad, ¿no? Y también ver las instituciones animalistas para que te puedan apoyar, porque el veterinario te puede curar al animalito, te puede dar los primeros auxilios, pero después, ¿qué haces con ese campo? ¿No? En otros países lo mandan a la municipalidad, o la municipalidad puede llegar a hacerse cargo de esos perros. Por ejemplo, Colombia tiene, en Medellín, tiene un albergue de ese tipo. Entonces lo pueden derivar ahí fácilmente, ¿no? Pero acá todo hay. ¿Alguna otra duda o consulta? Creo que ahora sí hemos terminado con la ponencia. Entonces, del doctor John Itachín, fuertes palmas para el doctor. Entonces, terminamos con esta intervención y vamos a continuar en breve.